Bien, y le hemos estado dando a conocer detalles importantes, hemos estado abordando el tema de los casos procesales y penales, precisamente que se llevan a cabo en distintos juzgados de tribunales de justicia. Estos de alguna manera han generado alguna polémica por el atraso precisamente y lo largo que son. Por ello invitamos a un analista en seguridad de justicia, experto en el tema, quien es el licenciado José Toledo, a quien le damos la bienvenida a TN23. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. ¿Cómo se toman estos largos procesos en Guatemala y tomando en cuenta que son muchos y hay muchas personas procesadas que esperan largo tiempo para poder ser, pues obviamente, sindicados o bien trasladarlos a la siguiente etapa? Estamos en una etapa intermedia de varios casos, como lo es cooptación del Estado, la línea y otros más. Pues sí, mire, es algo sin precedentes lo que hemos estado pasando en los últimos años. Para empezar, se hacen imputaciones, se solicitan órdenes de aprehensión sin previa investigación. Esto lo que da como consecuencia es que se ordenan órdenes de aprehensión de 60 agentes, 50 agentes, lo cual hace imposible que se respete uno de los derechos más importantes, es el derecho de la libertad. Nuestra Constitución Política de la República establece, por ejemplo, que si a usted lo detienen hoy, tienen 24 horas para resolverle su situación jurídica. Exacto. ¿Cómo puede un solo juez resolver la situación jurídica de 60 detenidos si tiene que ser 24 horas? Es imposible. Entonces ahí estamos ante otra grave violación, como lo es el derecho a la libertad. La libertad en nuestra patria, en nuestro país, es la regla y la prisión es la excepción. Entonces ha estado sucediendo lo contrario. Entonces, hoy, por ejemplo, en el caso, cooptación del Estado, que es el caso que nos ha tenido ocupados a los medios y a los abogados, es que han pasado ya 7 semanas. Hay personas que supieron de su orden de captura, como lo es una de las personas que yo estoy defendiendo, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, se presentan voluntariamente y quedan presas automáticamente, sin saber qué estaba pasando. Llegamos los abogados al proceso y resulta que no nos tenían las pruebas. Y durante las audiencias nos vamos enterando. Resulta que hay expedientes que le dan a uno los fiscales a cuentagotas, que son megabytes, terabytes de información que es imposible que nosotros los revisemos. Entonces, es atentatorio esta falta de objetividad, esta falta de bases científicas para que el Ministerio Público investigue los delitos. Y lo hacen en base a declaraciones de personas que incluso han estado involucradas en los delitos, como es el caso de un testigo muy famoso. Claro, un testigo protegido. Testigo protegido que en este caso no es protegido. Juan Carlos Monzón no es un testigo protegido. Déjeme decirle que él es una persona que ha estado como colaborador eficaz en casos como La Línea y TSQ. Pero en este caso en particular, que es el que a mí me interesa y que no tiene por qué mezclarse con los otros dos casos, él es simplemente un delincuente. Él es un acusado. Y entonces, ¿por qué no está él sentado en esas salas de audiencia con las otras 60 personas? Y se va construyendo una imputación y hoy un posible auto de procesamiento en base a declaraciones que él dio. Fíjese usted lo delicado, él da sus declaraciones 3, 4 días después de que ya estaban detenidas las personas. Y en base en eso se construye la imputación. Significa que mi defendido y otras 60 personas fueron imputadas en base a nada. A puras sospechas. Claro, licenciado, podríamos decir y argumentar que esta es una violación a las garantías procesales en el país. Completamente. Mire, en primer lugar, se están violando las garantías del debido proceso, se está violando el principio de legalidad, porque, por ejemplo, se acusa a empresarios por haber financiado, por haber entregado fondos a un partido político de su predilección, cuando la norma dice que quien debe ser el obligado a reportar esos gastos de manera transparente es la agrupación política, no así el empresario o persona que da ese dinero. Entonces ahí ya estamos violando la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Nadie puede ser perseguido sino por actos que estén precisamente señalados como delito en la ley. Entonces, se va armando un rompecabezas donde se recoge, en este caso, la historia de Guatemala, porque dicen que durante décadas los empresarios dan dinero, a su vez consiguen contratos con el Estado, a su vez dan dádivas y entonces van formulando una estructura procesal donde mientras se investiga, la persona está presa. Entonces no hay debido proceso, no se cumplen los plazos. Tenemos casos en Guatemala y yo esperaría que este no sea uno de ellos,
donde estamos apenas en la fase preparatoria, ni siquiera fase intermedia. Y han pasado 4 años, cuando la ley dice que no puede ser más de 1 año la prisión preventiva. Entonces la prisión preventiva se convierte en un castigo para la persona. Muchas personas ni siquiera han llegado a sentencia y ya cumplieron la pena en prisión preventivamente.